Justamente le iba a preguntar eso. Digo, yo creo que sería muy legítimo, como pudo haber ocurrido, no sé si ocurrió así, cuando ustedes lo convocaron en los gobernantes de los Emiratos Árabes o de Arabia Saudita o de otros países, ocuparse usted de, como decía antes, compaginar su idea con el propósito para el cual lo llamaron los gobernantes de esos países, levantar ese edificio de la mejor forma posible, porque yo supongo uno siempre quiere verse reflejado en las cosas que hace con placer, e irse del país y desinteresarse de lo que pasa después como consecuencia. Es difícil no verlo a usted como un uruguayo, arquitecto, por muchas razones. Adiós, gracias. Por muchas razones. Porque se siente uruguayo. Porque, digo, nació acá y aunque tiene ciudadanía de otro país y aunque es un hombre del mundo, un hombre internacional, los uruguayos estamos siempre muy orgullosos de citarlo, de mencionarlo, y entonces ambicionamos a que más allá de los intereses que usted maneja, de que usted es un artesano, como dice usted, que, bueno, justiprecia el desarrollo de sus creaciones, que usted haga esas creaciones pensando en otros desarrollos que beneficien a la ciudad. Y en el caso concreto de este proyecto de la Aguada, de esta torre de las telecomunicaciones, ¿qué es lo que usted ve que puede pasar hacia el futuro en la zona donde ella está emplazada? Porque es una pregunta que los montevideanos nos hacemos. Sí. ¿Y esto no va a quedar como una aguja hincándose sobre el cielo, sobre el espacio de Montevideo y rodeado de todas esas cosas viejas que no van a evolucionar, que no van a cambiar? Creo que la imaginación más fecunda de la persona más imaginativa nunca llega a ser tan imaginativa como la realidad misma. Si pensamos lo que fue Montevideo en 1900 y lo que se construyó en Montevideo en todo este siglo XX, creo que nos va a dar un poco la imagen de lo que puede empezar a pasar en el siglo XXI que empieza ahora. En efecto, como decía muy bien su programa, este edificio empieza el siglo XXI, el tercer milenio. Y pensar que este edificio no es más moderno relativamente que el edificio Banco República que se hizo a principios de siglo, que la Facultad de Arquitectura que se hizo a mitad de siglo, que el magnífico Palacio de la Luz que está a pocas cuadras de aquí, que fue un edificio magnífico de 1950. Creo que muestra las posibilidades a las que va a llegar el país. Ya el montevideano, como vive en Montevideo, no se da cuenta de lo que está cambiando, lo rápido que está cambiando la ciudad. Como yo vengo, como usted bien dice, de vez en cuando, veo las luces hoy de ese magnífico World Trade Center que ha pasado a ser otro hito del país. Estoy esperando ver con ganas la inauguración del Hotel Carrasco, ese edificio magnífico que estoy seguro de una forma muy creativa se va a reciclar. Para no hablar de todas las construcciones que se están haciendo en este país, que no las vemos porque estamos adentro del bosque y no podemos ver los árboles. Creo que yo soy un optimista y yo creo que el futuro de este país es magnífico, es un país con una cultura estupenda, somos pocos, es un país rico, es un país que es rico en todo, pero sobre todo en lo más importante que es su gente. Cuando yo escuchaba desde Estados Unidos los reportes de que Antel estaba por ganar la licitación en Brasil contra Bell, Estados Unidos, era David peleando contra Goliat. Y resulta que David era mi país. Leí hace poco lo que ha hecho el doctor Zaffaroni en California con su laboratorio. Y cito así ejemplos. Hoy me encontré con un querido amigo de la escuela, el doctor Nieto, que soy decano de la Facultad de Química, que es una persona brillante. Y esos los uruguayos que yo conozco, y los tantos que no conozco que son aún más brillantes todavía. Lo que podamos hacer los uruguayos juntos, yo creo que no lo podemos imaginar nosotros mismos. Así que hagámoslo. Con esto de la construcción, con esto de la arquitectura, como bien usted decía anteriormente, con mucho conocimiento de causa, siempre ha habido discusión, siempre ha habido. Adiós, gracias. Y una de las discusiones que sigue abierta, y que no es difícil tomar partido en ella, es cómo le hemos puesto sombra a nuestras playas en Montevideo. Es hermoso ver esa edificación desde la costa hasta las 2, 3 de la tarde. Y después uno entra a arrepentirse y entra
sino a maldecir, a lamentar, ciertamente. Sí, Ahora, sin duda. ¿Qué es lo que piensa usted? Y yo ¿Lo hemos pienso- hecho mal? Sí, por supuesto. Creo que el uruguayo, el montevideano, cada uno de nosotros individualmente, somos culpables de no haber respetado el legado del pasado. Lo que se destruyó en Pocitos, lo que se destruyó en la Ciudad Vieja, lo que se destruyó en todo este país, en todas estas ciudades que habíamos recibido de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es injustificable. Hoy lo sabemos. Hoy creo que somos más conscientes de eso. Imagínense que en Roma hubieran tirado abajo el Coliseo. Hemos hecho tirado. Destruimos una fortaleza en la Ciudad Vieja que debe haber sido magnífica. Nos queda esa puerta, que es hoy un monumento. La arquitectura estupenda que se tiró abajo, vamos a no hablar porque es triste. Y en efecto, Pocitos se sustituyó eso por edificios muy cómodos, muy lindos. Pero, ¿por qué vamos a París? Porque París está la parte histórica. Cuidado, quizás París no es el mejor ejemplo, porque el señor Haussmann vino con sus bulldozers también. Pero sustituyó un París quizás un poco difícil, medieval, con ese París del 1800. Nosotros no hicimos lo mismo. Creo que no lo vamos a hacer más. Creo que hay una conciencia hoy, a fin de siglo, al principio del nuevo milenio, que edificios como el Teatro Solís, casas viejas de la Ciudad Vieja, no son nuestros. Van a ser de las generaciones que vienen, que nos van a seguir, y vienen de generaciones precedentes. Ott, me están advirtiendo que estamos en el tiempo de terminar esta conversación que podía prolongarse por toda la Pero noche. entonces me deja hacer a usted una pregunta. No, antes de hacerme esa pregunta, déjeme hacerme a mí, que soy el profesional de las preguntas. Bueno, no, porque yo quiero hacer Una última para usted. Quien sigue el itinerario suyo, y los uruguayos estamos muy atentos a enterarnos a través de los despachos internacionales, Ott está aquí, está más allá, está allá, acullá, haciendo tal trabajo. Cuando uno imagina y usted lo describió bien anteriormente, que es un creativo formidable, pero que transpira, como cualquier otro ser humano, para llegar Sí. a la definición de lo que quiere. Imagina que son muchas horas en el día, en el mes y en el año que usted tiene. Se pregunta, ¿cuándo vive Carlos Ott? ¿O la vida de Carlos Ott son los diseños, los proyectos, la lucha por ver levantarse esos edificios, soñarlos? Usted es torquemada, Araujo. Bien, yo esperaba preguntas difíciles, pero me hizo las peores. Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Pero no es que yo sea un homo faber, pero el trabajo es esencial. Se lo digo a un profesional de las preguntas, como usted dijo. Por supuesto, tengo 2 hijas que son mi vida, y después de ellas, sin duda, viene mi trabajo muy cerca. Por supuesto que uno sacrifica. Por supuesto que no hay sábados, no hay domingos, no hay horas, y estoy volando los fines de semana para llegar el lunes a Alemania para tener una reunión. Y eso significa que no hay sábado, que no hay domingo, que no hay fiestas, que no hay cumpleaños, que no hay Navidad y que no hay momentos. Pero yo, como lo único que sé hacer es lo poco que hago, voy a tener que seguir haciendo. Y gusta de la música, y gusta de la pintura, y además sí. de construir edificios para la ópera, ¿va a la ópera? ¿Le gusta? Sí. La música la adoro. Por suerte me gusta mucho la literatura, leo mucho, estoy leyendo de Manzoni, un libro magnífico. Me encanta la historia, me encanta la política, porque creo que el arquitecto, no vive en su Torre de Marfil. Para hacer un proyecto de arquitectura usted tiene que saber la literatura de ese país, tiene que saber la música del país. Cuando usted llega a La Habana y ve ese modus vivendi, esa mentalidad, la arquitectura de La Habana tiene que ser muy diferente que la arquitectura de Manhattan. Claro, quizás hay ciertos trazos que usted dice, bueno, acá Ott ya hizo su garabato, es un mamarracho, pero yo espero que mi arquitectura en los Emiratos Árabes sea algo diferente de la arquitectura en Montevideo. Y creo que si el arquitecto fuera solamente arquitecto, hiciera solamente los borrones, como usted dice, haría la arquitectura fuera del contexto en el cual vive. Y la arquitectura finalmente quizás un espejo de la vida de todos. Y yo
creo que el creador, el escritor, el músico, el actor, el fotógrafo, son intérpretes, están viendo nuestra realidad. Y yo espero que en la arquitectura que yo hago, estoy mostrando un poco la arquitectura del uruguayo, de un canario como soy yo, del Uruguay. Muy bien. Ahora le puedo hacer la pregunta, ¿y usted qué opina de la Torre de Antel? ¿De la Torre de Antel? Le voy a decir lo que usted me dijo varias veces esta noche. Es la peor pregunta que me podía hacer. No me venga con una respuesta. La Torre de Antel es algo que lo estamos viendo muchos uruguayos a través de muchos prejuicios. Yo le voy a dar una contestación que puede arruinar mucho mi imagen esta noche, pero se le voy a dar la más sentida, la más auténtica. Yo creo que el pecado de los uruguayos es que no nos permitimos pensar en grande. El think big de los americanos, de los ingleses, no nos lo permitimos muchas veces. Y creo que nosotros, es una demostración, es lo que es usted hoy en el mundo y lo que usted está haciendo aquí en el Uruguay, creo que ese es el gran pecado nuestro. Y el medir las cosas por el costo inmediato y no tener la paciencia de mirarlo en la proyección histórica. ¿Se da cuenta si nos pusiéramos hoy libreta en mano a evaluar lo que salió el Palacio Legislativo, lo que salió el Palacio tal, lo que el Palacio Lapido, lo que salió tal o más cual edificio histórico del Uruguay? Bueno, dinamitaríamos todo y condenaríamos a una cantidad de personajes de nuestra historia, digamos, los calificaríamos de la peor manera. Y sin embargo, son la gente que ha ido construyendo este Montevideo, que sigue teniendo una escala humana hermosísima, que los argentinos o los europeos o los americanos que vienen acá, a pesar de los problemas que hoy tenemos con este tema de la delincuencia que todos pensamos que va a ser transitorio, el tema de la seguridad pública, se asombran con ese pasar uno al lado del otro, nombrarse con el nombre de pila, conocerse por el apodo, saludarse, darse la mano, darse un beso. Eso que los montevideanos lo podemos vivir. Y en lo cual está ensamblado toda esa cosa que con el paso del tiempo lo ha ido haciendo mucha gente. Yo creo que la Torre de Antel, por supuesto que hay enormes necesidades en el país, ¿no? Que hay déficits sociales muy importantes, que el país está pasando por efectos de hechos internacionales y quizá por errores que también hemos cometido nosotros, está pasando por dificultades que azotan fuertemente a algunos sectores de la población. Pero yo no creo que con el precio, con el costo de la Torre de Antel pudiéramos corregir todas esas cosas. Entonces, me parece que tenemos que pensar un poco en grande. Exigir que los gobernantes traten de corregir esos déficits mediante otros mecanismos, pero mirar a la Torre de Antel como una perspectiva muy importante que se abre al país. Espero que me entiendan los amigos televidentes que pudieran estar esperando una contestación de pronto más demagógica, como decir, yo no lo hubiera hecho y hubiera primero construido lo que se necesita, más comederos escolares, más escuelas, más liceos, pero yo creo que con ingenio los gobernantes pueden hacer eso y tienen otras fuentes a las que apelar para financiar eso, ¿no? Pero ojo, ¿por qué obligó a la teleaudiencia a escuchar mis tontas respuestas cuando lo más interesante fue la pregunta que yo le hice y la respuesta que usted dio? Cambiemos los lugares, entonces. Arquitecto, muchas gracias. Ha sido muy amable en acompañarnos. Estoy de acuerdo que todos ellos están de acuerdo conmigo. Una de estas noches lo vamos a invitar a que vuelva por acá para seguir hablando de todo esto, y además de la gente que usted ha conocido, de los personajes y de las personalidades que usted ha conocido en el mundo. Que era un capítulo que lo queríamos tratar esta noche, como hablar con usted de la necesidad de un medio de transporte como un metro, por ejemplo, que yo sé que lo quiere el intendente de Montevideo, que usted también sueña con construirlo en Montevideo y que posiblemente antes de que nos vayamos de la primera década del próximo milenio, el próximo siglo, podamos estar viendo eso transitar. Pero en fin, hablaremos otro día. Será un gusto. Lo mismo que con el doctor Erro. ¿Cómo no? Muchas gracias. Siempre no. A usted. Volvemos enseguida. Siempre quiere verse reflejado en las cosas que hace con placer e irse del país y desinteresarse de lo que pasa después como consecuencia. Es difícil no verlo a usted como un uruguayo, arquitecto, por muchas razones. Adiós, gracias. Por muchas razones. Porque se siente uruguayo. Porque, digo, nació acá y aunque tiene ciudadanía de otro país y aunque es un hombre del mundo, un hombre internacional,
Los uruguayos estamos siempre muy orgullosos de citarlo, de mencionarlo, y entonces ambicionamos a que más allá de los intereses que usted maneja, de que usted es un artesano, como dice usted, que, bueno, justiprecia el desarrollo de sus creaciones, que usted haga esas creaciones pensando en otros desarrollos que beneficien a la ciudad. Y en el caso concreto de este proyecto de la Aguada, de esta torre de las telecomunicaciones, ¿qué es lo que usted ve que puede pasar hacia el futuro en la zona donde ella está emplazada? Porque es una pregunta que los montevideanos nos hacemos. Sí. ¿Y esto no va a quedar como una aguja hincándose sobre el cielo, sobre el espacio de Montevideo y rodeado de todas esas cosas viejas que no van a evolucionar, que no van a cambiar? Creo que la imaginación más fecunda de la persona más imaginativa nunca llega a ser tan imaginativa como la realidad misma. Si pensamos lo que fue Montevideo en 1900 y lo que se construyó en Montevideo en todo este siglo XX, creo que nos va a dar un poco la imagen de lo que puede empezar a pasar en el siglo XXI que empieza ahora. En efecto, como decía muy bien su programa, este edificio empieza el siglo XXI, el tercer milenio. Y pensar que... Justamente le iba a preguntar eso, digo, yo creo que sería muy legítimo, como pudo haber ocurrido, no sé si ocurrió así, cuando ustedes lo convocaron en los gobernantes de los Emiratos Árabes, o de Arabia Saudita, o de otros países, ocuparse usted de, como decía antes, compaginar su idea con el propósito para el cual lo llamaron los gobernantes de esos países, levantar ese edificio de la mejor forma posible, porque yo supongo uno sí